El pueblo de St. Sides Hollow era casi todos los días un cuadro de serenidad inglesa, con pintorescos tejados cubiertos de escarcha, chimeneas que exhalaban suaves volutas de humo y las botas del cartero crujiendo sobre la nieve pálida de la mañana. Era el tipo de lugar donde el escándalo se encontraba con mayor frecuencia en chismes manchados de mantequilla que en titulares sangrientos. Pero la Navidad, incluso en St. Sides Hollow, tenía la costumbre de aflojar las costuras sociales, y ese año había llegado con un brillo inesperado. La fiesta posterior a la Navidad en la mansión Titchfield, una tradición anual revivida por la joven Clementina Vyse desde que heredó la gran propiedad de su difunto tío. Se suponía que era un asunto refinado, con vino caliente, pasteles de carne y ninguna mención del Brexit. Sin embargo, cuando el pueblo apenas se recuperaba de la indulgencia del Boxing Day, la limpieza matutina reveló más que sombreros de fiesta desechados y copas con marcas de pintalabios. Un hombre había muerto, y no un hombre cualquiera, sino el coronel Archibald Redbourne, retirado, condecorado y notoriamente desagradable, hallado desplomado en el sillón de lectura de Clementina. Al principio se atribuyó a causas naturales, pues tenía casi 80 años y seguía fumando los puros turcos más fuertes conocidos, pero había detalles inquietantes. Un amargor extraño en la taza de té cercana, un solo trozo de cristal roto junto a su pie y una expresión en su rostro no de dolor, sino de sorpresa absoluta. La señorita Marple no había asistido a la fiesta. Demasiada rebeldía y poca claridad, según le había dicho a su gato, el señor Tidon. Pero naturalmente se enteró, porque nada en St. Sides Hollow permanecía en secreto por mucho tiempo, ni el hecho de que la chica de cocina había sido vista llorando detrás del cobertizo, ni que el coronel Redbourne había amenazado con demandar a un vecino por una disputa de setos, ni siquiera que Clementina había estado una vez rumoreada como prometida del sobrino distanciado del coronel. A la mañana siguiente del descubrimiento, mientras la señorita Marple terminaba de ordenar la bandeja del desayuno en su modesta cabaña, llamaron a la puerta con dos golpecitos, uno rápido y otro vacilante. Al abrir encontró al inspector Hargreaves, con la bufanda torcida y las mejillas enrojecidas, quien entró casi derrotado por el desconcierto, confesando que el asunto era bastante inusual. Tomando té y bollos, relató cómo la fiesta había estado llena, cómo Redbourne llegó tarde, discutió con el vicerrector por el presupuesto del coro, se instaló en la sala de lectura con una copa de oporto y fue hallado muerto horas después, con una taza de té frente a él que nadie recordaba haberle servido. Esa tarde, la mansión hervía de actividad nerviosa. Clementina, pálida y tensa, guiaba al personal con una voz que se quebraba con frecuencia. El reverendo Ali consolaba a la cocinera, que murmuraba sobre mala suerte y presagios, mientras George Campbell, el alcalde, poeta frustrado y comerciante de telas, recitaba versos dramáticos a cualquiera que se acercara. La señorita Marple llegó con una sonrisa discreta, observando todo, desde los dedos temblorosos de Clementina al entregar el ornamento roto, hasta la reacción del alcalde al escuchar el nombre de Redbourne, pasando por la actitud inquieta de la esposa del vicario, que pedía té sin despegar la mirada de la puerta de la sala de lectura. Cerca de la ventana, la señorita Marple notó una pequeña mancha pegajosa bajo la taza del difunto. ¿Algo más espeso que té? Quizá un sirope. No lo tocó. Solo se inclinó para observar. Clementina la descubrió mirando y un destello, no culpa ni dolor, sino miedo, cruzó brevemente sus ojos. A la mañana siguiente, mientras la noticia del fallecimiento se extendía más rápido que la escarcha, el médico habló de posibles causas naturales, aunque para entonces ya había tomado más brandy del recomendable. La señorita Marple no se apresuró a aceptar esa explicación. Mientras tomaba su desayuno sencillo, pensaba en la expresión de Clementina, en ese miedo antiguo y gastado, como algo llevado durante demasiado tiempo. Más tarde, camino a la farmacia del señor Belby, se encontró con el reverendo Ali luchando con el tablón de anuncios de la iglesia, quien mencionó con torpeza que el sobrino Jonathan Redbourne no había sido invitado a la fiesta y que existían desacuerdos sobre el testamento del coronel. La señorita Marple dejó que aquello se asentara y continuó su camino, encontrándose después con Nora Pilbeam, la encargada de correos, quien le contó algo inquietante. La taza de té del cadáver, guardada como evidencia, había desaparecido y sido reemplazada por otra similar pero diferente, sin manchas ni bordes irregulares. La señorita Marple imaginó de nuevo la escena de la sala de lectura, la mancha pegajosa,
el vidrio roto, la copa de Oporto cambiada por té, las incoherencias. Mientras tanto, en Tatechfield Manor, la tensión crecía. Clementina, agotada, había sido instada por la policía a no abandonar el pueblo. Cuando la señorita Marple la visitó, Clementina preguntó si había ido a juzgarla. La anciana negó con suavidad y le ofreció compañía. Sentadas junto al fuego, Clementina reveló que el coronel había estado de mal humor, que bebía siempre Oporto pero aquella noche lo rechazó, diciendo que sabía mal, y que el ornamento roto, una bola azul con banda plateada, había sido un regalo que él despreciaba profundamente. La señorita Marple dejó su taza con delicadeza y comentó que quizá el coronel no lo había roto intencionalmente. Afuera, la nieve caía en ráfagas breves mientras los susurros en el pueblo crecían. Versiones distintas de lo ocurrido circulaban por la posada, pero todos recordaban la sensación antinatural en la fiesta, como si algo invisible hubiera estado observando desde los rincones oscuros. Esa noche, junto a la chimenea, la señorita Marple murmuró que la gente rara vez envenena a desconocidos, siempre es alguien con quien han hablado o esperan hablar. Jonathan Redbourne llegó al día siguiente al pueblo sin ser llamado, con un abrigo largo cubierto de sal y ojos endurecidos por años de rencor. Su llegada provocó revuelo inmediato. Mientras el pueblo murmuraba, la señorita Marple observaba patrones, desde la inquieta cercanía de la esposa del vicario hacia los niños del coro hasta la manera en que Jonathan se dirigió sin aviso a Tatechfield Manor, golpeando la puerta principal con impaciencia. Cuando Clementina abrió, su expresión se congeló. Él preguntó si ya habían hecho el servicio fúnebre. Al saber que aún no, respondió con frialdad que el coronel la perseguiría si no hacían un buen espectáculo. Clementina, rígida, le cedió el paso. Él pasó a su lado y añadió sin emoción: «No estoy aquí para llorar». Por la voluntad, la señorita Marple no estuvo presente en la confrontación, pero a la hora del té, todo el pueblo conocía los matices del suceso. Según George Campbell, quien afirmaba haber escuchado desde el seto junto a la conducción, Jonathan había acusado a Clementine de apresurar la muerte del coronel, de verter algo en su Oporto y de manipular la lista de invitados para mantenerlo apartado. Si era cierto o no, no parecía estar claro. Las palabras habían sido dichas, y el aire había cambiado. Esa noche, el inspector Hargreaves visitó la cabaña de la señorita Marple, con la bufanda húmeda por el aguanieve y la paciencia agotada. «¿Lo oíste?», preguntó. «Sí», respondió ella, poniendo la tetera a hervir. «Me imagino que el joven señor Redbourne no facilita tus consultas». «No es un sospechoso», murmuró Hargreaves. «Ni siquiera estaba en el condado esa noche. Los registros del tren lo situaban en Gloucestershire. Aún así, estaba removiendo la olla como un chef en un día de mercado. Tenía un motivo». «Ah», añadió. «Pero también lo tienen Clementine y la mitad del pueblo, si soy sincero». Redbourne tenía un don para el rencor. La señorita Marple sirvió el té. «¿Lo hizo?», preguntó Hargreaves. «¿Te refieres a eso?». Ella se movió suavemente. «El rencor es algo deliberado. El coronel Redbourne me pareció más cruel en términos performativos, teatral incluso, pero eso no siempre iguala a la malicia». Hargreaves parpadeó. «Dígaselo a Nora Pilbam. Prohibió a su perro entrar al jardín de la iglesia después de un accidente». La señorita Marple sonrió levemente. «Eso es menos sobre crueldad y más sobre control». El inspector frunció el ceño. «Control. Las personas que temen al caos a menudo se aferran estrictamente a las reglas, los reconforta, incluso si lastiman a otros. Así que no era del tipo que se suicida», reflexionó Hargreaves. La señorita Marple no respondió de inmediato. Solo dijo: «¿Había una nota?». «No», contestó él. «Entonces no». Más tarde esa noche, Clementine estaba presente en la sala de lectura, junto a la chimenea apagada, mirando fijamente la silla donde su padrino había muerto. Sus dedos recorrieron el borde de un pequeño libro encuadernado en cuero que había encontrado entre sus cosas, un diario, quizás, o un libro de contabilidad. No se había atrevido a abrirlo aún. No estaba sola en la habitación. Jonathan estaba de pie junto al gabinete de bebidas, sosteniendo un decantador bajo la luz. «Sigo comprando Oporto barato». «Ya veo», dijo Clementine en voz baja. «No era el Oporto», respondió él. Se giró, y añadió: «Siempre heredaste su gusto por la ficción».
Heredé sus deudas, Jonathan, y esta casa en ruinas. Eso es todo. Entrecerró los ojos. Me pregunto si eso es todo lo que heredaste. Clementine apretó el diario con más fuerza. A la mañana siguiente, la señorita Marple pagó una llamada cortés a la vicaría. «¿Qué tulipanes tan bonitos en los alféizares?», comentó. La esposa del vicario la hizo pasar. «Artificial», explicó la señora Ackley. «Miles los hizo en la escuela, con papel y tinte». La señorita Marple sonrió, aún notando preocupación. Después de algunas bromas, preguntó amablemente: «¿Conocía bien al coronel Redbourne?». La señora Ackley frunció los labios. Daba generosamente a la iglesia, pero no era un hombre amable. Abandonó abruptamente la reunión del chaleco el año pasado. De vuelta en la mansión, Clementine finalmente abrió el pequeño libro. No era un diario ni un libro de contabilidad, sino un registro meticuloso. Cada entrada fechada, cada nombre listado, cada donación anotada con brutal precisión. Algunos nombres tenían estrellas al lado, otros cruces. El coronel Redbourne llevaba la cuenta. La señorita Marple, bajo el manzano desnudo del jardín, sostenía tijeras de podar en una mano y un pequeño tulipán de papel en la otra, regalo de Miles Penham. La nota decía: «Gracias por los chocolates, señorita Marple. No entendemos por qué a muchos les gusta eso en la escuela». Ese gesto, pequeño pero significativo, resonó más que cualquier amenaza o rencor. La fotografía enmarcada del coronel Redbourne sonriendo, no con su habitual sonrisa de control, sino con algo cercano al cariño, contradijo todas las versiones anteriores. Esa tarde, el inspector Hargreaves llegó sin previo aviso a Tatechfield Manor, libreta en mano y botas salpicadas de aguanieve. Clementine lo recibió en el vestíbulo con la expresión de fatiga contenida en su rostro. «Llegas temprano y evitas mis preguntas», dijo Hargreaves, entrando. No esperó a que ella ofreciera té. «Acabo de venir del abogado. El coronel actualizó su testamento hace 2 meses. Sigue siendo la principal heredera de la finca, pero hay una adición curiosa: 10.000 libras para ser entregados el día 18 del cumpleaños de Miles Penham». Clementine ni siquiera parpadeó. Eso explicaba la fotografía, aunque no le sorprendió. Caminó hacia la sala de estar con voz fría. Hargreaves añadió: «¿Sabías lo del libro de contabilidad?». «Lo encontré ayer. No lo he leído todo. Hay cruces rojas, estrellas, algunos nombres subrayados. Es un mapa de rencores». Clementine dudó y luego dijo rotundamente: «Si estás sugiriendo que lo maté por una lista de donaciones, creo que incluso tú puedes hacerlo mejor». Mientras tanto, la señorita Marple visitó la escuela donde estudiaba Miles, quien terminaba la práctica del coro. Ella lo saludó con una sonrisa y notó sus dedos manchados de morado. «Miles, ¿hiciste esta flor de papel?», preguntó. Sonrió radiante. «Sí, para el coronel Redbourne. Me gustaron. Dijeron que eran mejores que las reales porque no se rompieron». Miles habló de cómo conocía al coronel, de libros de guerra, mapas e historias que él le había dado, y de cómo había visitado su casa una sola vez, viendo la caja de medallas, con la promesa de no contarlo a nadie. La señorita Marple se arrodilló junto a él y le limpió una mancha de pintura de la manga. Más tarde, visitó al químico señor Belvy para preguntar por un guante de dedalera empolvado, pero se sorprendió al descubrir que su venta estaba prohibida desde hace años, por ser mortal en manos equivocadas. De vuelta en la mansión, Clementine se sentó en la sala de lectura, en la silla donde había muerto el coronel, y finalmente leyó el libro de contabilidad. Las entradas eran frías, clínicas, precisas, pero la última página la dejó sin aliento. El coronel había marcado un nombre con golpes gruesos y decididos. Esa tarde, cuando empezó a nevar, la señorita Marple se sentó junto al inspector Hargreaves y declaró, sin rodeos: «No, ella no lo envenenó». Hargreaves frunció el ceño. «¿Estás segura?». «Sí. Clementine es capaz de crueldad, quizás, pero no de orquestar esto». «Entonces estamos de vuelta al punto de partida», suspiró. «Creo que el libro de contabilidad fue plantado, o editado. Alguien obligó al coronel a escribirlo o lo drogó lo suficiente como para inducir paranoia. El motivo, el fondo fiduciario, la taza de té falsa, el oporto desaparecido,
una segunda persona con acceso a la habitación y alguien más que quería asegurarse de que los regalos del coronel nunca llegaran al destinatario previsto. Hargreaves se inclinó hacia adelante. «¿Está sugiriendo que se trata de Miles?» La señorita Marple no dijo nada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier sí. Para el quinto día, la nieve en St. Sides Hollow se había convertido en aguanieve, y los chismes en sospechas, un asesinato que ya no se susurraba, sino que se discutía abiertamente. Los aldeanos ya no preguntaban si el coronel Redburn había sido envenenado, sino quién lo había hecho y por qué. La señorita Marple, como siempre, permanecía en silencio, observando a quienes evitaban el contacto visual, especialmente a aquellos que sonreían demasiado rápido. El ensayo del coro en la iglesia esa mañana fue sombrío. El vicario, usualmente alegre, parecía inquieto, como si contara algo invisible en la pared de la capilla. Miles Penham cantaba en tono monótono. Su voz temblaba en cada nota. La señorita Marple, desde el último banco, observó cómo terminaba el ensayo y cómo Miles recogía su cartera con exagerado cuidado. Cuando los demás se fueron, ella se acercó silenciosamente. «Miles, querido, ¿podrías darme una palabra?» Él vaciló. «No hay problema», respondió suavemente. «Solo una pregunta que tú puedes responder». Él apretó la cartera. «No hice nada malo». «No lo imagino», dijo Marple. «Pero puede que hayas visto algo». Miles bajó la mirada. «La gente no cree en los niños cuando dicen cosas». «A veces eso es cierto», admitió Marple. «Pero yo sí lo hago». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. Miles le contó cómo había visto a la esposa del señor Ackley gritar al coronel Redburn antes de la fiesta, y cómo, junto a Toby, su perro, escuchó la conversación. No lo consideró grave hasta que ella mencionó arruinar todo. El coronel respondió: «Lo lamentará». De regreso en el pueblo, la señorita Marple reflexionaba. El coronel había llevado la cuenta de todos los rencores y favores, y la esposa del vicario podía haber sentido amenazada la exposición de algo que involucraba a Miles. En la vicaría, el reverendo la recibió, ofreciendo té y un momento de honestidad. El estudio olía a humo de pipa y pulimento de cedro, libros alineados por todas partes. Un sermones a medio escribir yacía abandonado en su escritorio. «Me temo que todos han quedado bastante conmocionados», dijo, sirviéndote con manos temblorosas. La señorita Marple asintió mientras observaba cómo subía el vapor. «Miles tiene un fideicomiso, ya sabes», dijo ella conversacionalmente. Ackley parpadeó. «Lo hace. Lo hace. Preparado por el coronel Redburn. 10.000 libras». La mano del vicario se crispó. «Yo no tenía idea». «Su esposa podría haberlo hecho», dijo la señorita Marple suavemente. El silencio que siguió fue pesado. «No la estoy acusando», añadió, «pero creo que tenía miedo de algo». Ackley miró hacia otro lado. «Ella es ferozmente protectora de Miles. Él no es su hijo, ¿sabes? Se culpa a sí misma por cosas que no puede controlar, tal como dudó. La madre biológica de Miles era una niña de la parroquia. Lo dejó con su hermana y luego desapareció. Cuando lo acogimos, acordamos no hablar de ella nunca más». La señorita Marple se sentó, sosteniendo su taza, y sin embargo, el coronel Redburn lo sabía. El vicario asintió lentamente. «Siempre tenía una nariz para linajes», dijo el chico. Le recordaba a alguien, quizás a sí mismo. Mientras tanto, Clementine se encontraba en el difunto estudio de su padrino, mirando el vacío de la vitrina donde una vez estuvieron sus medallas. Ella lo había abierto esa mañana, solo para encontrarlas desaparecidas. No había señales de entrada forzada, ni nota, solo un papel tulipán en el estante inferior. Lo habían colocado allí deliberadamente. Más tarde ese día, el inspector Hargreaves y la señorita Marple se reunieron de nuevo, esta vez en un banco fuera de la plaza del pueblo, donde el último banderín navideño revoloteaba débilmente en el viento. «Hemos hablado con la criada otra vez», dijo Hargreaves. «Ella afirma haber visto a la señora Ackley cerca de la sala de lectura justo antes de que el coronel fuera encontrado. Lo hace. No está segura de los detalles, pero es inflexible sobre la hora». La señorita Marple se cruzó de manos. «Puede que tenga razón. Sospecho de la esposa del vicario».
Sospecho de alguien que temía ser expuesta, dijo la señorita Marple, y alguien que tenía motivos para garantizar que un fideicomiso nunca se liberara. Ella no envenenaría a un hombre por dinero. No, añadió con calma, pero podría envenenarlo para proteger a un niño. Hargreaves frunció el ceño. Entonces, ¿qué pasa con lo roto? El vele. Eso, dijo la señorita Marple en voz baja, es lo que me convenció de que ella no lo hizo. Él la miró fijamente. Porque el asesino no habría dejado un desastre, explicó. Querrían que se viera limpio, natural, sin espectáculo. Pero un destrozado vele es emoción, pánico, rabia. No es adaptativo. Hargreaves entrecerró los ojos. Entonces, ¿quién? Alguien que perdió el control, dijo ella en silencio. Esa noche, Clementine encendió un fuego en el hogar de la mansión. Quemó lo último de los diarios de Coronel, los que no mencionaban a Miles, los que se llenaron solo con críticas. Márgenes desplazados, anotaciones amargas y venenosas, postdatas. Ella observó cómo las páginas se curvaban y ennegrecían, y entonces lloró. No por él, sino por ella misma. Por cada Navidad pasada tratando de ganarse un gesto de aprobación que nunca llegó. A la mañana siguiente, la señorita Marple recibió una visita. Fue Nora Pilbeam, con la cara roja por el frío y claramente inestable. Sostenía un bolso como si contuviera algo volátil. No iba a decir nada, comenzó, sin siquiera esperar el té. En verdad, no lo era. Pero no puedo contenerlo, no después de lo que vi. La señorita Marple, sentada en su sillón con su tejido tendido sobre el regazo, le dio un suave asentimiento. A menudo es un alivio, querida, dejar de cargar tales cosas sola. Nora se sentó rígidamente. Era la noche de la fiesta. Me fui temprano. Mi esposo no se sentía bien. De camino a casa, pasé por el costado de la mansión. ¿Sabes cómo la ventana de la sala de lectura da al camino del este? Sí. Bueno, la cortina no estaba completamente dibujada. No fue mi intención fisgonear, pero vi a alguien dentro de pie sobre el coronel. La señorita Marple dejó de tejer. Entró. Era Jonathan Redbourne, dijo Nora, apretando las manos con fuerza. Se supone que debía estar en Gloucestershire, pero juro que era él. Esa postura suya, el abrigo largo, la forma en que siempre sostiene su barbilla como si estuviera por encima de todo. ¿Y qué estaba haciendo? Nora dudó. Inclinándose. Parecía que estaba colocando algo en la mesa al lado del coronel. Luego simplemente se alejó. Parecía angustiado. No, concentrado, como si perteneciera allí. La señorita Marple se quedó callada un momento. ¿Por qué no le dijiste al inspector? Porque no estaba segura de lo que vi, y Jonathan me asusta. Metió la mano en su bolso y sacó algo envuelto en un pañuelo. Encontré esto ayer en el seto cerca del camino, justo al lado de la carretera. No sabía qué hacer con él. Ella abrió el paño para revelar una delicada taza de té de porcelana. Estaba limpia, demasiado limpia, sin manchas, sin residuos, ni siquiera un rastro de polvo. La señorita Marple lo supo al instante. Era la taza que faltaba. Más tarde ese día, el inspector Hargreaves examinó la taza bajo la luz de la lámpara. Bueno, no tenemos forma de demostrar que es la misma, dijo. Sin huellas dactilares, sin residuos. Pero sabemos que faltaba, señorita Marple. Y ahora reaparece convenientemente lejos de la mansión. Demasiado conveniente. ¿Tú crees, Nora? Creo que alguien la movió, y creo que Jonathan Redbourne tenía más razones para estar aquí de las que se han aceptado. Pero tenía una coartada, observó la señorita Marple con una débil sonrisa. Los alibis son cosas curiosas, inspector. A menudo reflejan donde alguien dice estar, no donde realmente estaba. Hargreaves suspiró. No es suficiente para acusarlo. No, estuvo de acuerdo ella. Pero basta con presionar suavemente. Jonathan Redbourne no reaccionó bien a ser citado. Esto es acoso. Ladró mientras Hargreaves lo interrogaba en el salón de la mansión. En el cuerpo. Número. Pero había pánico. La taza desapareció. La primera, 1. Alguien lo quitó después de que el coronel se desplomó. Luego lo reemplazaron con uno limpio. No se escondían culpa. Estaban ocultando misericordia. Él se echó hacia atrás. ¿Y quién?
La voz de la señorita Marple bajó a un murmullo. Alguien que conocía al coronel no bebería azúcar a menos que fuera presentado ceremonialmente. Un terrón de azúcar. Solo uno. Servido desde una pequeña caja de plata con un par de pinzas. Hargreaves parpadeó. Esa caja, continuó ella, solo se conserva en un lugar en la mansión. Se levantó bruscamente. El mueble va. No, dijo la señorita Marple. El privado en la habitación de Clementine. Esa noche, la señorita Marple regresó a la mansión por última vez. Clementine estaba esperando. No preguntó por qué la señorita Marple había llegado. Ya lo has descubierto, ¿no es así?, dijo ella. La señorita Marple asintió lentamente. No lo envenenaste, dijo. Clementine no dijo nada, pero se movió la copa. Los hombros de Clementine se desplomaron. Lo vi beberlo. Vi su garganta pararse y me quedé paralizada. Entonces, vi la taza y pensé, si la quito, tal vez no sepan que estaba destinada para él. No quería a miles implicado. No quería que nadie saliera lastimado. Ya no. La señorita Marple la miró con calma comprensión. Has estado limpiando sus líos durante mucho tiempo. Los ojos de Clementine brillaron. Incluso en la muerte, él me hizo elegir quien merecía vivir en paz. Y elegiste al niño. Sí, susurró. Elegí al único que nunca pidió nada. El primer domingo del nuevo año, llegó bajo un manto de fina nieve blanca, fresca y silenciosa como un himno de capilla. Hueco de Sunset, generalmente lento para moverse en esas mañanas, parecía especialmente en silencio. No por el clima, sino porque el funeral del coronel estaba previsto para mediodía, y casi todos planeaban asistir, no por el dolor, sino para el cierre. Clementine Vyse estaba de pie frente a su espejo con un abrigo negro liso, sin broche, sin velo. Su rostro, pálido pero sereno, parecía el de alguien que se prepara para caminar a través de una tormenta sin pestañear. Debajo del hogar crujía suavemente, calentando la quietud de la mansión. Ella no había hablado con Jonathan, ni tenía intención de hacerlo. En el cementerio, filas de sillas plegables estaban dispuestas con sombría simetría, muchas aún cubiertas de polvo de copos. El ataúd, oscuro, pulido y demasiado grandioso, descansaba en la parte delantera, envuelto con la Union Jack. La señorita Marple llegó justo cuando sonó la campana. Tomó su lugar tranquilo cerca de la parte de atrás. A su izquierda estaba sentado el reverendo Ali, que había reescrito su elogio 3 veces esa mañana. A su derecha, Nora Pilbeam se secaba los ojos, aunque nadie podría decir si era por la emoción o el frío. Y en la primera fila estaba sentado Miles Penum. Sus rodillas apenas llegaban al borde del asiento, su grulla de papel ahora escondida cuidadosamente en el bolsillo de su abrigo. Las palabras del reverendo eran vagas y misericordiosas. El coronel Redbourne vivía con gran convicción, un firme sentido del deber, generoso a su manera. La señorita Marple admiraba su moderación. No muchos podían hablar amablemente de un hombre que había amenazado con acción legal por un jardín fuera de lugar. Después del himno final, los aldeanos pasaron junto al ataúd uno por uno. Algunos asintieron y murmuraron oraciones. Clementine simplemente miró hacia abajo, pulió la tapa y susurró: «Está hecho ahora». Y eso fue todo. Después del entierro, la señorita Marple regresó a su cabaña y se sorprendió al encontrar al inspector Hargreaves ya esperando, manos en los bolsillos del abrigo, aliento empañando el aire. No parecía triunfante, parecía cansado. «Tenías razón», dijo, «sobre todo. El terrón de azúcar, el momento, el motivo. Lo han encontrado». Jonathan negó con la cabeza. «Todavía no, pero tenemos suficiente para el arresto, por lo menos». «¿Y la copa?». Hargreaves metió la mano en su bolso y sacó una caja de azúcar plateada que encontró en su equipaje. No había huellas dactilares, por supuesto, pero dentro solo quedaba un cubo, cubierto de residuos de dedalera. La señorita Marple lo tomó con cuidado. El coronel nunca bebía té sin él. «No», dijo Hargreaves, lo que significa que el cubo era a la vez el cebo y el método. «Bebió hasta morir», murmuró la señorita Marple. Contradicción. Más tarde ese día, Clementine recogió los últimos objetos personales del coronel en un baúl. Cartas, gemelos, certificados, todas las reliquias de un hombre cuya presencia nunca fue pequeña,
incluso en ausencia. Se detuvo ante un marco de fotos. El coronel en su juventud, uniforme impecable, ojos afilados, de pie junto a una mujer de piel pálida. Su hermana, su madre. Por un momento, algo se suavizó en la mirada de Clementine. Luego colocó la foto boca abajo en el baúl y cerró la tapa. Afuera, la nieve había empezado a caer de nuevo, esta vez más espesa, más silenciosa. Al anochecer, se había corrido la voz de que la confianza en Miles Penum se mantendría intacta. Clementine se había reunido con el abogado y le ordenó que lo protegiera, independientemente de cualquier competencia. No habrá ningún desafío, dijo. No de mí, sino del niño. Él no es alguien que ya no necesita protección. Firmó los documentos con firme mano. La señorita Marple encendió un fuego propio esa noche, pequeña y limpia, en el hogar donde su gato se había acurrucado en protesta del frío. Repasó los hechos en su mente, no porque dudara del resultado, sino porque los finales merecían cuidado y atención. Jonathan Redburn tenía motivos, medios y acceso. Regresó en secreto, entregó el azúcar envenenado y planeó irse sin dejar rastro. Clementine eliminó la evidencia contaminada, no para ocultar el crimen, sino para proteger a un niño de sospecha y trauma. La señora Ackley tenía secretos, pero no culpa. Su miedo era por Miles, no por su propio comportamiento. El coronel, en sus últimos momentos, se mantuvo fiel a su carácter, controlado, orgulloso y completamente ciego a la tormenta que él había creado. Fue un crimen muy humano, no de pasión, sino de resentimiento, no de impulso, sino de agravio prolongado, envuelto en herencia y orgullo. Al día siguiente, un pequeño sobremarrón llegó a la policía del pueblo, dirigido al inspector Hargreaves. No tenía remitente. El papel era grueso, con marca de agua y doblado una vez. Dentro había una sola oración, solo destinada a herir su orgullo. Pero el orgullo es un órgano frágil. No había firma, pero el sobre tenía una leve mancha de tinta en la parte inferior. Un monograma. J.R. No fue una confesión, no del todo, pero fue suficiente. Jonathan Redburn no había sido encontrado. El último avistamiento confirmado lo situó abordando un ferry en Dover bajo un nombre falso. Una pista falsa. La pista de un hombre que sabía que no había logrado terminar algo y temía lo que vendría después. Cobarde, murmuró Hargreaves mientras lanzaba la carta sobre su escritorio. Envenenó a un hombre con un terrón de azúcar y salió corriendo cuando la dulzura se volvió amarga. La señorita Marple, sentada cerca, movió su tez sin comentarios. Nunca servirá un día para ello, añadió. No, dijo ella suavemente. Pero, de nuevo, su sentencia ya ha comenzado. Hargreaves frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Los ojos de la señorita Marple se dirigieron hacia la ventana, donde había empezado a caer nieve de nuevo. Suave, sin prisas, como el tiempo mismo, dejándose ir. Jonathan perdió lo único que tenía. Él siempre quiso importar más de lo que lo hizo. Y ahora, incluso en la muerte, el coronel lo ha sobrevivido. Esa es la crueldad del destino. En Touchfield Manor, Clementine preparó las habitaciones de huéspedes para el cierre. La casa no se vendería, todavía no, pero estaría tranquila, vacía de fiestas, conferencias y expectativas. Estaba de pie junto al hogar en la sala de lectura donde todo había comenzado. Los troncos se habían quemado hacía tiempo. El olor a pino todavía se aferraba débilmente a la ceniza. Ella sacó el objeto final de la repisa de la chimenea, una pinza de azúcar de plata, fría y delgada como un susurro, y lo dejó caer en la caja de donaciones. Luego cerró la tapa y giró la luz, saliendo de la habitación sin mirar atrás. Una semana después, el abogado confirmó que el fideicomiso para Miles Penum sería transferido bajo la supervisión de Clementine. Ella rechazó cualquier herencia adicional. Lo que conservó fue solo lo que necesitaba. La señorita Marple caminó con ella una vez alrededor del borde helado de la plaza del pueblo. Podrías haber dejado que todo se quemara, dijo suavemente. Lo pensé. Pero no lo hiciste, dijo Clementine, y se detuvo. Porque habría ganado, incluso en muerte. La señorita Marple sonrió levemente. Se ha vuelto bastante buena en negarles a los hombres sus victorias. He tenido años de práctica. Miles estaba mejor. Sonreía más. Hablaba con más seguridad.
Las grullas de papel que doblaba se habían convertido en figuras más elaboradas, algunas con alas que se ensanchaban como plumas, algunas metidas en patrones que solo los niños podían entender. Le llevó una a la señorita Marple como agradecimiento. Esta vez utilicé papel dorado, dijo. Se supone que trae buena suerte. Lo ahuecó en la palma de su mano. Entonces lo mantendré junto a la ventana, donde brille la luz de la mañana. La luz lo encontrará. Dudó antes de preguntar. ¿Crees que me odiaba? No, dijo ella. Creo que te tenía miedo. ¿Por qué? Porque le recordabas un futuro que no podía controlar. Miles parpadeó y luego asintió lentamente, como si esa respuesta, aunque extraña, tuviera perfecto sentido para un chico que ya había aprendido demasiado. El inspector Hargreaves devolvió la caja de azúcar a la señorita Marple en un sobre marrón de evidencia. Técnicamente, se supone que debemos destruirlo. Lo sé, dijo, pero algo me dice que encontrarás un mejor uso. La señorita Marple lo aceptó sin responder. Más tarde lo colocó en un estante alto, por encima de sus libros, una reliquia no del crimen, sino de la claridad que había forzado sobre el pueblo. La gente siempre había asumido que el veneno era cuestión de productos químicos, pero la señorita Marple sabía que no era así. El veneno era lo que alimenta lo tácito entre las personas, palabras amargas tragadas en silencios fríos, servidas con sonrisas en los terrones de azúcar destinados a herir suavemente, sutilmente, permanentemente. No hubo juicio, no sala dramática, sin espectáculo público. Solo una resolución silenciosa. Clementine permaneció en el pueblo. La señora Ali regresó a sus deberes en el coro. El reverendo Ali revisó su siguiente sermón, esta vez sobre el tema del perdón. La señorita Marple regresó a su tejer, su gato y su jardín, sabiendo muy bien que la verdad a menudo crecía bajo la nieve, esperando florecer. Una noche, como última de Navidad, finalmente se quitaron las luces de la plaza del pueblo. Nora Pilbeam vio una pequeña figura colocando algo en el monumento de guerra. Ella se acercó sigilosamente. Curiosa. Era Miles. Había dejado una grulla de papel, doblada firmemente, con algo escrito en las alas para aquellos que intentaron arreglar las cosas. Para la segunda semana de enero, St. Kitts Hollow había reanudado su ritmo. Constante, lento y engañosamente pacífico. La nieve se había derretido y se había convertido en aguanieve. Las decoraciones almacenadas en áticos, y la palabra asesinato ya no se susurraba detrás de las cortinas. Pero para la señorita Marple, el misterio no estaba aún completo. La superficie se había asentado. Sí, el envenenador huyó, el niño protegido, la herencia segura. Sin embargo, algo todavía tiraba de ella, como un engancharse en un encaje muy desgastado. Ella releyó la carta de tinta invisible por tercera vez. No estaba destinada a matar, solo a asustar al coronel, a enviarle un mensaje. Si Jonathan Redburn realmente había tenido esa intención, ¿cómo había sido fatal la dosis? La dedalera en pequeñas cantidades podía causar enfermedad, náuseas, alucinaciones, pero muerte. Eso requería intención o cálculo erróneo. Y la señorita Marple no le creyó a Jonathan. Fue descuidada. Alguien más cambió el plan. Esa mañana caminó hacia el vicario no con propósito, sino con intención tranquila. El reverendo Ali la saludó con su habitual solemne bondad, ofreciéndole galletas de jengibre, pero la señorita Marple se negó. He estado pensando, dijo suavemente, sobre cuántas personas sabían lo que tomó el coronel en su té. La señora Clay se quedó paralizada. He llegado a creer, señorita Marple, continuó, que Jonathan pudo haber traído el guante de dedalera, pero no era el único que sabía cómo funcionaba. El vicario no dijo nada. Sus ojos se dirigieron a su esposa. La señorita Marple volvió su mirada hacia él. Observaste a Miles con tanto cuidado. Lo protegiste, pero también lo entendiste. Medicina, tinturas de hierbas, dosis. Cuidé niños durante años, señora, dijo a Clay rígidamente. Sí, y sabías lo suficiente para saber cómo un solo cubo podría causar malestar hasta la muerte. La pausa en la sala se prolongó. Entonces, en voz muy baja, la señora Ali dijo. No lo hice. Te creo, dijo la señorita Marple, pero creo que reemplazaste el terrón de azúcar. Un suspiro escapó de los labios del vicario. La señorita Marple se volvió hacia él. ¿Lo viste?
lo que Jonathan había hecho. Encontraste el cubo manipulado en la habitación de Clementine. Debió haberlo metido en la caja mientras ella estaba distraída. Tú estabas allí, ¿no es así, reverendo? Ali bajó la mirada. Vine a hablar al coronel aquella noche. Le murmuré. Vi la taza esperando. Vi la caja abierta. Lo revisé. Y vi que el cubo ya estaba recubierto. Sí, asintió la señorita Marple. Y en ese momento no lo detuviste. Pensé que lo enfermaría, susurró el vicario. Pensé que sería una señal, algo que lo frenara. La dosis era demasiado fuerte. Yo no lo puse ahí, pero no lo detuve tampoco. Y cuando terminó, cambié las tazas para proteger a mi esposa. Tú no. Él negó con la cabeza. Habría confesado, pero no quería que ella tuviera una carga. Cuando la señorita Marple dejó la vicaría, caminó lentamente por el cementerio, sus botas crujiendo la escarcha bajo ella. Se detuvo en la lápida del coronel Redbourne. Reciente, austera y pulida demasiado brillantemente para un hombre tan ampliamente detestado. La inscripción decía: servicio, disciplina, honor. Pero la señorita Marple vio algo diferente. Un epitafio, sin tallar, presente en todo silencio que perduró después de su muerte. Miedo, control, daño. Y aún así, proyectaba una sombra. No por la muerte sufrida, sino por las vidas que torció. De regreso a su cabaña, la señorita Marple escribió su última carta al inspector Hargreaves. La muerte del coronel no fue un acto singular de asesinato. Fue una reacción en cadena. Orgullo, silencio, miedo. Jonathan colocó el veneno, pero otros dos vieron el peligro y lo permitieron permanecer. El crimen estaba en acción. El encubrimiento, compasión, la consecuencia irreversible. Ella dobló la carta y la selló con cera, no para procesamiento, sino para registro. Algunas verdades que conocía no necesitaban horca, necesitaban memoria. A la mañana siguiente, Clementine conoció a la señorita Marple en la panadería. Hablaban en voz baja sobre pan fresco y helado refrescante. Lee las viejas cartas del coronel, dijo Clementine. Una vez le escribió a su hermana. Esa emoción era un defecto en el diseño. La señorita Marple bebió un sorbo de té. La emoción no es un defecto. Es lo único que puede corregir la crueldad antes de que eche raíces. La sonrisa de Clementine era triste. Nunca le di espacio. Y aún así, dijo la señorita Marple suavemente, lo hiciste. Clementine asintió. Supongo que he hecho lo que he podido. Has hecho más que la mayoría lo haría. Esa tarde, la señorita Marple pasó por la plaza del pueblo, donde Miles Penum y otros dos escolares corrían con barcos de papel en un charco de nieve derretida. Él miró hacia arriba y saludó. Ella le devolvió el gesto, mirando al niño que sin saberlo cambió el futuro de toda una casa y quizás de un pueblo. Él crecería, pensó ella. Se convertiría en algo nuevo porque suficiente gente había decidido no repetir los viejos errores. Y en el calor de su hogar, junto al fuego crepitante con suave propósito, la señorita Marple dejó su última nota en su cajón de cajas cerradas. Escribió en la parte superior con tinta simple: limpieza navideña después de la fiesta. Justicia servida en silencio. La nieve se había derretido, dejando el suelo blando debajo de las botas de carteros y niños. El frío permaneció, pero más suavemente, como la última página de una larga historia, todavía cálida por el fuego, y en el hueco de Sunset, la larga sombra del coronel Redbourne finalmente se encogía. La mansión estaba en silencio. La investigación fue cerrada. No se presentaron cargos. Sería un error, pero se conocería la verdad. Un susurro que pasó por el pueblo como viento invernal, sentido por todos, aunque nadie pudiera nombrar su fuente. Clementine Wallis no celebró la cena de Epifanía ese año. En cambio, abrió las puertas de la mansión una última vez, ofreciendo té y tostadas al personal y vecinos que habían pasado tanto tiempo bajo su techo. No ofreció discurso ni explicación, solo calidez y sencillez. La señora Barton, la cocinera, tenía lágrimas en los ojos. No porque la comida estuviera bien, sino porque por primera vez no hubo reprimenda, lista ni estándar a cumplir, solo una mesa y una elección. Clementine la acompañó y regresó al salón donde un último paquete permanecía cerca del hogar. Fue dirigido a ella. La letra,
que reconoció al instante. Era nítida, angular y precisa. Jonathan. Ella lo abrió lentamente, desenvolviendo una pequeña caja de nueces. Dentro, la medalla de guerra de su padre. Debajo, una nota doblada. Pensé que él me lo dio porque me lo gané. Ya veo. Ahora era porque no podía soportarlo él mismo. Clementine cerró la caja con firmeza. No lloró. Ya no. En la escuela del pueblo, Miles Penome leyó en voz alta de un libro sobre el antiguo Egipto. Su voz, aunque tranquila, era segura. Sus ojos recorrían la página con facilidad. Después de clase, se quedó con la señorita Marple, que había sido invitada a observar. Tenías razón, dijo tímidamente. Los libros son mejores que las medallas. Duran más, respondió ella, y hieren a menos personas. Asintió y sacó una nueva figura de papel. No era una grulla esta vez, sino un zorro doblado con cuidado, con líneas y una cola enroscada. Pensé que te gustaría más esto. ¿Por qué un zorro? Porque ellos ven las cosas antes que nadie. En la comisaría, el inspector Hargreaves archivó la carpeta final en el gabinete bajo el mar, Redburn Archeral. El caso fue cerrado por todas las medidas. Sin juicio, sin persecución. Pero permaneció en el informe con notas que la mayoría nunca anotaría. Zorro administrado con veneno. Guante empolvado entregado mediante terrón de azúcar. El principal sospechoso, Jonathan Redburn, se fugó. Cómplice por inacción, Reverendo Ali. Pruebas destruidas. Cubo original de la taza de té. Motivo circunstancial. Conclusión, manipulación psicológica, negligencia indirecta, protección, desorientación, impacto final, fondo fiduciario preservado. No hay más amenazas. Añadió una última línea a lápiz, su propia nota. Caso sostenido por una mujer que vio lo que nadie más admitiría. Luego cerró el cajón. La señora Ali regresó al coro de la iglesia con más suavidad en su tono. Ya no regañaba a los altos por llegar tarde a las entradas, y cuando Miles regresó a cantar, ella no corrigió su ritmo. Simplemente colocó un himnario nuevo en sus manos y asintió en agradecimiento. Ninguno volvió a hablar del coronel. En cuanto a la mansión, Clementine finalmente abrió solo una sala al público, el conservatorio. No para visitas, no para ganancias, solo para las orquídeas. La señorita Marple la visitó un martes por la mañana, y encontró el lugar bañado por la pálida luz del sol. El aire estaba cargado de flores. Tranquilo, amable. Me guardaste la mejor habitación, dijo ella. Clementine respondió. Fue el único que creció algo. Por la noche, la señorita Marple estaba sentada en su silla junto a la ventana, con una pequeña bandeja de correspondencia a su lado. Escribió una última nota, no para un abogado ni para un detective, sino a su sobrina en Cornualles. Mi querida Lidia, el nuevo año ha comenzado con un despeje de escarcha, tanto literal como metafórico. El pueblo se está asentando después de lo que podría llamarse un episodio navideño. Aunque me atrevo a decir que le faltó la alegría que uno espera de la temporada. Un hombre ha muerto. Otro se ha desvanecido. Y, sin embargo, de alguna manera, la esperanza permanece intacta, arraigada quizás en el niño que está en el centro de todo. Es extraño como tantos crímenes no comienzan con acción sino con silencio, con las cosas que la gente no dice o no deja de decir. Y lo que es más extraño aún es lo que cura. No siempre es justicia, sino gracia. Con cariño, tía Jane. Lo selló con cera y lo dejó a un lado para enviarlo por la mañana. Luego colocó el zorro de papel al lado de la grulla dorada en su estante. Dos pequeñas criaturas plegadas, testigos silenciosos del desenlace silencioso de algo oscuro y el silencioso renacer de algo nuevo. Y así, el pueblo exhaló. El té fluyó de nuevo. La campana de la iglesia sonó fielmente. Y la señorita Marple, con su jardín podado y su mente en paz, finalmente se permitió la más pequeña indulgencia. Un segundo terrón de azúcar en su taza. Pero solo uno, por si acaso. No llegó en forma de prueba ni de confesión pública, pero en una carta reenviada semanas después desde la oficina de abogados en Canterbury, sellada, autenticada y con matasellos de Francia, Jonathan Redburn había escrito su último mensaje. Palabras sobre el asunto, escritas con cuidado y firmadas en tinta, atestiguadas por un notario local. La carta no contenía detalles elaborados, justificaciones ni melodrama.
Solo lo que el mundo legal había estado esperando. Confesión a quien corresponda. Sí. Compré un guante de dedalera empolvado. Sí. Viajé a St. Set's Hollow en la noche del 26 de diciembre. Mi intención era enfrentarme a mi tío. No matarlo, sino ponerlo nervioso. Mostrarle que un legado tiene un arma en ambos sentidos. Manipulé el azúcar. Pensé que tenía la dosis correcta. Él tenía una fuerte constitución y sabía que nunca lo rechazaría. Salí del cubo en la caja plateada y volví a mi alojamiento. Esperé. Cuando escuché que había muerto. Huí, porque aunque no estaba destinado a llegar tan lejos, sabía lo que había hecho. Me arrepiento. No por él, sino por miles. No merecía llevar un nombre como el nuestro solo para heredar el daño detrás de él. Que se quede con el dinero. Que sea lo que el coronel temía. Eso sería justicia suficiente. Jonathan Redbourne. La carta fue presenciada y verificada. El inspector Hargreaves presentó el caso sin comentarios. Legalmente, cerró el caso. Pero para la señorita Marple, esa carta era solo una parte del cierre. Había aún otras dos verdades por resolver. Primero, ¿qué pasó realmente la noche del asesinato? La señorita Marple lo había reconstruido pieza por pieza. Jonathan Redbourne se coló en la mansión durante la fiesta posterior. Colocó un solo terrón de azúcar envenenado en la caja de azúcar plateada en la sala de estar de Clementine, sabiendo que el coronel eventualmente solicitaría su té ceremonial tradicional. Clementine, aunque no consciente del origen del cubo al principio, lo había visto, o al menos lo sospechaba, después de que Redbourne salió. Dudó, quería detenerlo, pero no lo hizo. El reverendo, que había ido al estudio a hablar con el coronel más tarde esa noche, también observó el cubo alterado. Lo examinó, reconoció el riesgo y lo dejó en su lugar. Se sirvió el té. El coronel tomó el cubo, revuelto, sorbió. En cuestión de minutos empezó a sentirse desorientado y con malestar. Se levantó, se tambaleó, tiró la mesa auxiliar. Una piedra azul cayó y se destrozó a sus pies. Clementine, al oír la conmoción, entró en la sala de lectura. Vio la taza y al hombre. Se dio cuenta de lo que había pasado. Hizo su elección. Sacó la taza. La limpió y la reemplazó por una limpia e intacta al lado de su silla. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto. Evidencia borrada. Nora Pilbeam, caminando de camino a casa, vio por casualidad una figura alta saliendo silenciosamente. Jonathan en fuga. Ella no habló hasta que fue demasiado tarde. 3 personas, en distintos momentos, podrían haber evitado la muerte, pero ninguno lo hizo. En segundo lugar, ¿qué fue del niño en el centro de todo? Miles Penum. La señorita Marple mantenía una correspondencia ocasional con él después de que el caso se cerró. Al principio eran cosas pequeñas, notas de agradecimiento, pequeños dibujos de animales de papel, observaciones sobre los libros que estaba leyendo. Luego llegó una carta más larga meses después. Querida señorita Marple, me dijeron que podría ir a estudiar el próximo año, cerca de Oxford. Creo que me gustaría ser escritor o quizás historiador. Quiero estudiar a las personas, no solo lo que hicieron, sino porque lo hicieron. Creo que eso es lo que tú también haces. A veces pienso en el coronel. No sé si lo odio. Creo que no. Siento pena. Como era de piedra y todos esperábamos hacerle sangrar. Gracias por verme cuando no estaba seguro de que era real. Tu amigo, Miles. La señorita Marple dobló la carta y sonrió. No había justicia más limpia que aquella. Un niño al que se le permitió imaginar un futuro que no estuvo escrito por la amargura. En los meses siguientes, el pueblo de St. Set's Hollow cambió en pequeños, casi imperceptibles, detalles. Clementine abrió el conservatorio a la escuela local, permitiendo a los estudiantes dibujar, leer y explorar. Se convirtió en el lugar más cálido del pueblo. El reverendo Ali dio sermones menos desde el púlpito y más desde el corazón. Dejó de predicar sobre la justicia y empezó a hablar del perdón. La señora Clay nunca más intentó corregir el canto de Miles. Cuando él cantaba plano, simplemente sonreía. Nora Pilbeam volvió a plantar flores silvestres cerca del monumento de guerra y nunca volvió a hablar mal de alguien, aunque todavía disfrutaba de chismes envueltos en inquietud. El inspector Hargreaves se tomó un largo tiempo de vacaciones. Cuando regresó,
Trajo a su esposa un collar de Braiten y dejó de llevar un cuaderno en su bolsillo. Y en cuanto a la señorita Marple, permaneció igual, tejiendo, escuchando, observando. Pero había una calma en ella ahora que no había estado antes, una quietud que solo se consigue ayudando a otros a regresar a los suyos. Una tarde lluviosa, Clementine se detuvo junto a la cabaña de la señorita Marple. No trajo ni agenda, solo un objeto, la lengua de azúcar. La guardé, dijo. No sé por qué. La señorita Marple miró la pequeña pieza de plata. Brillaba opacamente en la luz oscura. Porque no es lo importante en sí, dijo. Pero, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué sigue? Clementine asintió. ¿Puedo dejarlo aquí? Por supuesto. La señorita Marple lo tomó y lo colocó en el cajón, al lado de la carta de Jonathan, la grulla de papel de Miles y sus notas en el diario. Luego cerró el cajón suavemente. Por fin. El informe del inspector Hargreaves marcó el trabajo concluido con estos hallazgos. Causa de muerte, toxicidad digitálica, zorro, guante y terrón de azúcar envenenado servido en el té. Autor, Jonathan Redbourne. Intención confirmada mediante carta notariada. Complicidad, ninguna imputada legalmente. Actos determinados como impunes según la legislación vigente. Fondo fiduciario patrimonial para Miles Penome permanece activo. Ejecutiva, Clementine. La justicia no había sido ruidosa ni rápida, pero había llegado, asentándose como la nieve sobre un terreno turbulento. Un año después, la señorita Marple se sentó bajo su manzano floreciente. La primavera comenzaba a desplegarse alrededor de ella como una canción tranquila. Una carta de Miles descansaba en su regazo, sellada con el escudo de la escuela. Había sido aceptado en una academia y estaba prosperando. Y en algún lugar, a millas de distancia, Jonathan Redbourne seguía siendo un fantasma de sí mismo, actuando sin cazar, pero sin libertad. El coronel no había dejado a nadie atrás, ni estatuas, ni legado de honor, solo una finca reutilizada para crecimiento, orquídeas, zorros de papel y posibilidad. La señorita Marple miró hacia el jardín y bebió su té. Solo un cubo.